Bueno, buenos días. Lamento, insisto, quitarles un día de local, pero estudiamos juntos, entonces. Me presento porque entiendo que esto puede quedar grabado. Entonces, para quienes no me conocen, mi nombre es Lucas Prato, hice mi residencia y mi fellow de córnea y segmento anterior en la fundación. Y actualmente trabajo y estoy presentando, de hecho, no se ve por la ventana, pero hay una duna afuera, desde el desierto de Atacama. Entonces, la presentación de hoy día, originalmente la hice en base a un caso clínico ganar que es muy interesante. Este caso es el de un paciente masculino, hombre, 64 años, que se había operado hace un año de cirugía de catarata y venía a su control anual por un nevus conjuntival que tenía, que de hecho es el de la foto, es este paciente. Y vimos el nevus, lo comparamos con la foto que teníamos de hace un año, vimos que estaba igual y lo mandamos para la casa con control en un año con una nueva foto. Y se preguntarán como cuál es la parte interesante del caso, y en verdad no hay. Es un caso que es fome, y normalmente uno elige hacer presentaciones y temas en base a casos interesantes, casos raros, pero este en particular, este tema lo elegí no porque fuera interesante o raro, sino porque es muy frecuente, y si ustedes se empiezan a fijar en sus pacientes van a ver que muchos tienen algún grado de lesiones melanocíticas en la conjuntiva, y si empiezan a ver dónde están y sus características, les va a llamar la atención. Entonces, la idea de hacer esta presentación siempre fue familiarizarnos un poco con estas cosas melanóticas que pueden aparecer en la conjuntiva, qué puede ser y eventualmente cómo las podemos tratar. Y de hecho, muchas de las fotos que van a ver en la presentación son fotos mías de pacientes que he ido sacando yo, o son fotos de pacientes del doctor Juan Stoppel, quien ve esto en la fundación, y también inicialmente me ayudó mucho a hacer esta reunión. Entonces hoy día vamos a hablar de lesiones melanocíticas de la conjuntiva. En la hoja de ruta, entre comillas, que vamos a seguir es hablar un poco, introducir y ver qué tan frecuente es este tema, y eventualmente clasificar estas lesiones neoplasias melanocíticas. Y las tres principales que vamos a hablar hoy día son el nevus conjuntival, el Primary Acquired Melanosis o PAM y el melanoma. Y de cada uno de estos los vamos a definir, ver qué los define clínicamente y cómo es su historia natural, y finalmente cómo las vamos a manejar. Entonces, habiendo dicho eso, la definición más básica que tenemos de una lesión melanocítica de la conjuntiva es que son neoplasias de células con melanina, ¿cierto?, en el tejido conjuntival. Esto es bien simple. Y en términos epidemiológicos, y en verdad van a ver que durante toda la presentación voy a mencionar mucho a los doctores Carol Shields y Jerry Shields, que son quienes llevan la batuta en el tema oncológico ocular en Estados Unidos, junto con otra doctora que se llama Carol Karp, que también tiene muchísimas publicaciones de temas oncológicos, así que ellos van a ser los que van a guiar la presentación más que yo. Y en este estudio de más de 1.600 pacientes de tumores tanto melanocíticos como no melanocíticos que ellos recibieron en su clínica, entiendan, en su clínica de derivación terciaria oncológica, es decir, muy especializado, ellos vieron que más de la mitad de los pacientes tenían una lesión que era caracterizada como melanocítica. Epidemiológicamente, entonces, vieron que era muy parecido a la incidencia de estos entre hombres y mujeres, y la edad de presentación a su clínica era en promedio de 45 años, es decir, relativamente joven en la esfera oftalmológica. Entonces, las lesiones que pueden dividirse dentro de lo melanocítico son los nevos conjuntivales, el primary acquired melanosis y el melanoma, y vamos a ver qué es cada uno de estos. Pero antes de seguir con esa parte de la presentación, voy a agregar una cuarta lesión, que es el complexion associated melanosis, y no sé si reconocen el ojo que está en la foto, pero el complexion associated melanosis o CAM es una lesión que ocurre en pacientes en relación a su complexión racial, es decir, pacientes con una tez de piel más oscura, pacientes de raza negra, presentan esta melanosis en la conjuntiva. Y voy a hablar un segundo más de esta lesión, pero no voy a indagar más en ella porque es más bien simple. Pero entonces, dentro de lo que vieron los Shields en su estudio, insisto, gran centro oncológico de oftalmología, es que de los pacientes derivados a su centro, 52% se categorizó finalmente como nevus, 24% como melanoma y 20% como PAM, siendo la minoría este complexion associated melanosis. Y la gracia de este gráfico no es que piensen que chuta, el melanoma es la segunda lesión más frecuente, es que recordemos que en verdad esto es un centro de derivación, es decir, acá se derivaban los pacientes que se sospechaba algo maligno, y lo que quiero que vean o les llame la atención más de esta diapo es que más de la mitad de las derivaciones fueron nevus, entonces es común y es aceptable que nosotros veamos un nevus, podamos pensar que es maligno y lo derivemos. Es decir, estas pueden eventualmente ser lesiones que nos causen sospecha,
y no tenemos que avergonzarnos, entre comillas, por pensar que un nevo es maligno y derivarlo, sino es más bien pecar de cuidadosos. Pero entonces, antes de partir al grueso de la presentación, para mencionarles con más énfasis este Complexion Associated Melanosis, porque es lo que más frecuentemente van a ver, con alta probabilidad. De hecho, esta foto es de una paciente que vi acá en Copiapó hace 2 o 3 semanas. Como pueden ver, es una melanosis que ocurre alrededor del limbo. Estas tienden a ser perilimbares, son frecuentemente bilaterales. De hecho, esto nos ayuda a diferenciarlas mucho de otras lesiones como el PAM, que vamos a ver que son parecidas. Y la gracia de esto es que es completamente benigno. Entonces, si vemos a un paciente con una coloración de la piel un poco más oscura, que tiene esta lesión perilimbar en ambos ojos, listo, lo más probable es que sea solo eso. Igual sería bueno observarlo, pero no preocuparnos de más. Entonces entremos a las lesiones que vamos a tomarnos más tiempo en la presentación, partiendo por el NEUS. El NEUS entonces se define como una proliferación benigna de melanocitos, ¿cierto? A nivel de la conjuntiva. La primera clasificación que podemos hacer de estos son los congénitos, que son casi 100% benignos, y los adquiridos. Dentro de los congénitos está el nevus de Ota, ¿cierto? Si ustedes ven esto, un paciente con melanosis periocular y además tiene esta coloración más oscura en el ojo, esto es un nevus de Ota. Estamos hablando de lesiones conjuntivales y efectivamente el nevus de Ota puede comprometer la conjuntiva, si bien lo más común es que comprometa la esclera. Y me acuerdo que esto era típico de las preguntas de LOCAP, que el nevus de Ota se asocia, ¿cierto?, a glaucoma, pero también se asocia a melanoma, y en este caso no es melanoma conjuntival, sino que se asocia más a melanoma uveal, es decir, melanoma coroideo. Por eso es importante reconocerlo. Otra clasificación que nosotros tenemos de los NEUs es esta clasificación histológica, dependiendo de dónde se presentan los nidos. Tenemos los subepiteliales, si son más profundos, los NEUs de la unión, si son un poco más superficiales, los compuestos incluyen ambos, y el NEUs azul, algunos lo consideran una definición histológica, si bien no tiene células azules, sino que por la densidad de melanina se ven demasiado oscuros, y algunos empiezan a decir que ya se ven de color azulado, pero no es que tenga células azules. Entonces, ¿cómo podemos definir estos clínicamente? Nuevamente, esto es un estudio de los Shields de más de 400 pacientes, en el cual casi 150 de ellos fueron confirmados con biopsia, y ellos decidieron definirlos en términos de localización, dónde aparecían estos neos. Ellos vieron entonces que un 67% de ellos aparecía en la conjuntiva vulvar, y esta era 90% nasal o temporal. Era muy raro que tuviéramos un nevus conjuntival en la conjuntiva superior o inferior. Seguido de esto teníamos unos 18% de neus en la carúncula y luego 13% de ellos en el pliegue semilunar. Existía un 3% de otros que se componen por neus que estaban en el fornix, en el tarso o en la córnea, pero si se fijan son muy, muy raros. Entonces, las mismas conclusiones del estudio, ellos dicen, si vemos un neus en una de estas posiciones, deberíamos sospechar que quizás no es solo un neus. Entonces ya vimos dónde se pueden presentar y esto es muy importante porque van a ver que nos sirve para diferenciarlo de otras lesiones. Pero ahora, ¿cómo podemos diferenciarlo clínicamente? Si esta vez hemos pensado que por el color, si tiene un vaso grande que lo nutre o si tiene algún otro elemento que nos pueda ayudar a diferenciarlo. Bueno, estas próximas diapositivas muestran qué es lo que encontraron al respecto. Y como podemos ver, un tercio de todos los neus no presenta pigmento. De hecho, esta lesión que vemos acá en la foto es una foto del mismo paper y es un neus que ellos eventualmente biopsiaron, creo que es del paper. En fin, biopsiaron esta lesión y se dieron cuenta que esto era simplemente un neus amelanótico, es decir, la presencia o no de pigmento no nos habla si esto es o no un neus. Por otro lado, tenemos la presencia de quistes. Estos clásicamente se ha hablado que tener quistes conjuntivales nos habla de que es un neus, y eso es relativamente correcto. Vamos a ver que las otras lesiones que voy a mostrar hoy día no tienen quistes. Pero también demostraron que un tercio de todos los neus no tenía quistes. Es decir, que no tenga quistes conjuntivales no nos descarta que sea un neus, es decir, una lesión benigna. Y finalmente ustedes ven esta lesión pigmentada, ¿cierto? Con un vaso nutricio grande, o varios de hecho, y podrían pensar que es maligna, pero en este estudio también vieron que un tercio de los neus tiene vasonutricio, es decir, tener esta nutrición arterial no necesariamente implica malignidad, es decir, puede ser un neus, aunque quizás aumente un poco más la chance clínica de que sea maligno. Entonces, si nosotros estamos hablando de malignización, tenemos que ver cuál es la historia natural de los neus y cómo se comportan. Y en este mismo estudio, los 148 pacientes biopsiados los siguieron por más de 10 años y lo que vieron entonces fue lo siguiente.
Cerca de un 90% no presentó ningún cambio, con solo un 5% que se oscureció y un 8% que disminuyó su cantidad de pigmento. En términos de tamaño, vieron que un 92% no cambiaba de tamaño, un 7% creció y casi ninguno de los neus se achicó. Vieron que todos estos cambios, o la mayoría al menos en relación a coloración y tamaño, se asociaba a cambios hormonales, es decir, pacientes que estaban cruzando por pubertad o que estaban o habían tenido recientemente un embarazo. Y esto es muy importante, ya que ellos definen esto como, fíjense, el 90% de los neus no cambia. Es decir, si nosotros tenemos una lesión que pensamos que es un lunar en la conjuntiva, pero está cambiando, es poco probable que sea solamente un neus y debería prender algunas alarmas de malignización. Y en términos de malignización, en este mismo estudio ellos vieron que a 7 años el riesgo de malignización era 0,97%, es decir, riesgo de que un neus pase a ser un melanoma, lo cual definieron, o sea, es bastante raro, ¿cierto? Y algunos estudios más antiguos de 20 años de seguimiento en Dinamarca estimó esta tasa en un 1 en 300 neus tiene riesgo de malignizarse. Entonces, como pueden ver, el neus es una lesión predominantemente benigna y nosotros deberíamos tener más o menos esa idea de esta lesión. El manejo, entonces, si sabemos que es algo benigno, vamos a orientarnos mucho más por observar, ¿cierto? Vamos a ver estos pacientes. Entonces vamos a observarlos cuando tenemos una lesión focal que esté solo en la conjuntiva vulvar, ¿cierto? Nasal o temporal, en el pliegue o en la carúncula, que tenga quistes y que no cambie a largo plazo. Y la cirugía vamos a pensar en caso de que estemos sospechando que hay un grado de malignidad, es decir, neus que estén cambiando o algunas otras razones. Pero también hay que considerar que, si bien no es tan recomendable, hay pacientes que presentan muchas molestias estéticas por esto. Hay neus que le molesta mucho a algunos pacientes, dependiendo en qué trabajen o qué hagan, y eso eventualmente podría ser una razón para sacar la lesión. Siempre y cuando, lógico, conversemos con el paciente, los riesgos de la cirugía, que igual implica alterar la superficie ocular. Entonces hablemos ahora del Primary Acquired Melanosis, que es nuestra segunda lesión del día y va a ser en la que nos vamos a tomar más tiempo porque es la más compleja en términos de qué vamos a hacer. Como su nombre lo dice, esta es una lesión adquirida, ¿cierto? El paciente no la tenía hace tiempo. Clásicamente es plana, no tiene quistes, que nos ayuda a diferenciarlo de un neus conjuntival, y está compuesta por melanocitos anormales a nivel de la capa basilar del epitelio. Acá pueden ver, esta una foto de una PAM. Este se divide histológicamente con atipia o sin atipia. Esta de la foto no tiene atipia, y la atipia empieza a aparecer cuando estos melanocitos empiezan a migrar fuera de la capa basilar o empiezan a presentar cambios en su núcleo o en su relación núcleo-citoplasma, y esto se puede ver histológicamente y nos ayuda más adelante en el pronóstico. Nuevamente tenemos un estudio de más de 300 pacientes con PAM de los doctores Shields que inicialmente vio en términos de clínica el tamaño de la lesión y vieron que un 76% de estas tenía una extensión de menos de 3 horas de la conjuntiva, es decir, menos de 3 horas de la circunferencia en globo ocular, mientras que casi un cuarto de todas ellas eran mucho más grandes, es decir, más de 3 horas de la conjuntiva. Fíjense que esto implica que el PAM en general son lesiones más grandes, más de 3, 4 horas, eso es algo bastante grande para lesiones conjuntivales. Y en términos de localización, es decir, ¿dónde estaban estas lesiones? Ellos vieron que un 90% comprometía la conjuntiva vulvar, un 55% de la conjuntiva limbar, fíjense que el porcentaje no calza, pero eso es porque son lesiones grandes que comprometen más de un sitio. Y acá mucho más que en el neus, se fija que era 1%, acá más de un 10% compromete conjuntiva tarsal, fornix o hasta la córnea. Entonces ahí nos debería llamar la atención si es que tenemos algo en alguno de esos sitios. Finalmente, si se acuerdan, nosotros teníamos que el 90% de los neus estaba anasal o temporal en la conjuntiva vulvar, mientras que el PAM no respeta mucho eso. Hay una distribución mucho más equitativa por todas las zonas de la conjuntiva, por todos los cuadrantes. Por lo tanto, también a superior e inferior debería ser un sitio que nosotros deberíamos prender algunas alarmas si es que vemos lesiones melanocitas. Entonces, acá lo importante, y van a ver, el tema de la extensión es muy importante, pero además está lo de la atipia en términos histológicos. En este estudio, más de 300 ojos, ellos biopsiaron 112 ojos en total y vieron qué porcentaje ellos presentaba ningún grado de atipia leve, que presenta solo cambios a nivel de la capa basilar, o atipia severa, que presentan cambios nucleares, pero que ya se extienden más allá en el epitelio. Y ellos vieron entonces que un 39% no presentaba atipia, el mismo porcentaje presentaba atipia leve,
y un 21% presentaba atipia severa, es decir, 1 en 5 pacientes presentó atipia clasificada como severa. Y esto es muy importante porque vieron que el riesgo de recurrencia de la lesión, sin melanoma, solo que recurra la misma PAM, era de 11% en aquellos sin atipia, 26% en aquellos con atipia leve, y este número se duplicaba en los pacientes que tenían atipia severa, es decir, la mitad presentaban una recurrencia de PAM. Y lo que es aún más interesante es que la recurrencia de PAM con melanoma, es decir, pacientes que los operaban y después a futuro presentaban un melanoma, era solo en aquellos pacientes con atipia severa de un 13%, mientras que aquellos pacientes sin atipia no presentaban riesgo de esto. De hecho, un estudio más antiguo, que de hecho hay que mirarlo con un poco de cuidado, porque este es un estudio de un centro de derivación de muestras oncológicas, vio que había un 0% de riesgo de malignización en aquellos pacientes sin atipia, mientras que aquellos pacientes con atipia severa tenían casi un 50% de riesgo de presentar un melanoma a futuro. Pero insisto, este número se piensa que es menor y estaría más cerca de 13%, como mostraron los Shields, que más cerca del 46% como este estudio. Pero como dije, la atipia no es el único riesgo de malignización. En este estudio ellos vieron entonces distintos tamaños de lesiones. Estas fotos son de este estudio de los Shields y podemos ver entonces una lesión de 1 hora, lesiones de 4 horas, lesiones de la mitad del globo ocular y lesiones que comprometen toda la conjuntiva vulvar, es decir, 12 horas de extensión. Y lo que ellos vieron es que por cada hora de extensión había un aumento en el riesgo relativo de 1.7 veces el riesgo de malignizarse. Así llegaron entonces a que si un paciente que tenía 1 hora de lesión tenía un riesgo de 1, ese riesgo era casi 7 veces mayor en un paciente con una lesión de 4 horas y casi 20 veces mayor en un paciente con extensión completa de la lesión. Y acá pongo este concepto del Watson-Wayne, que quiere decir, Watson-Wayne es un concepto que las cosas cambian, ¿cierto? Aumentan y disminuyen. Y aparentemente los PAM están descritos que pueden hacer este cambio a nivel de su pigmento, es decir, pueden aumentar o disminuir su pigmento en controles seriados y no necesariamente implica malignización, pero es algo que tenemos que fijarnos. Entonces, lo que me quiero que se queden de esto es que los principales factores asociados al riesgo de malignidad en estas lesiones adquiridas melanocíticas es el grado de atipia o la presencia de esta y eventualmente la extensión de la lesión. Mientras más grande, más riesgo de que presente un grado de malignización. Entonces, el manejo de esto, como siempre, puede ser observar, manejo médico o quirúrgico. Y normalmente en una presentación más ordenada, uno hablaría de estas en orden, pero quiero tomarme un tiempo para desordenarme y hablar primero de la cirugía, porque la técnica quirúrgica que vamos a usar en esto, en un melanoma o en cualquier lesión maligna o premaligna de la conjuntiva, es muy importante. La técnica entonces se define como esta, es la técnica que se llama No Touch and Dry Field. Eso quiere decir nunca tocar la lesión directamente, y si algo lo llega a tocar, ese instrumento lo eliminamos de nuestro instrumental quirúrgico hasta esterilizarse, pero lo eliminamos de esta cirugía. Y el dry field significa no estar irrigando constantemente la superficie con el fin de no diseminar más células neoplásicas. Entonces lo primero que se hace es alcohol absoluto sobre el epitelio corneal que pueda estar comprometido, se retira el epitelio corneal y se deja doblado sobre la lesión. Este vídeo o cuchilleta, lo que sea que usemos para sacar el epitelio, se elimina de nuestra cirugía. Y luego avanzamos entonces con una resección de la conjuntiva, dejando un margen que antes se recomendaba de 4 a 6 milímetros, que es bastante grande. Hoy día ya entre 3 y 4 ya suena más razonable. Posteriormente vamos a hacer entonces un flap escleral, especialmente si esta lesión se ve adherida a planos más profundos. Podemos sacar hasta un tercio de la conjuntiva con el fin de que no quede lesión adherida a la esclera que pueda recibar. Y siempre teniendo cuidado, lógico, no perforar el ojo. Esto sentiría un poco de perogrullo. Finalmente, y esto debe ser uno de los pasos más importantes de la cirugía, es la crioterapia, que se define como double freeze and slow thaw, que quiere decir que el descongelamiento de esto debe ser lento. Nosotros vamos a poner la crioterapia, vamos a esperar que se congele la conjuntiva y eventualmente no vamos a irrigar para que esto se descongele rápido, sino que debemos esperar que se descongele por su cuenta. Esto es porque la necrosis de las células neoplásicas ocurre principalmente durante el periodo de descongelación y no durante el periodo de enfriamiento. Así que tenemos que dejar que esto ocurra lentamente. Algunos autores mencionan que en esta fase se puede usar también mitomicina C como coadyuvante. Finalmente se hace un cierre conjuntival que puede ser primario o usando membrana amniótica para ayudar a reconstruir la superficie ocular.
Entonces, entendiendo ahora la técnica, pasemos a cómo vamos a manejar estas lesiones. Y lo primero que tenemos para tomar una decisión es la extensión de la lesión. Entonces, en lesiones chicas de menos de una hora, vamos a observarlo. Vamos a conversar con el paciente, igual que esto es algo premaligno, ¿cierto? El PAM es una lesión premaligna. Entonces, si desea cirugía, se puede sacar, pero lo que se recomienda es observar, sacar fotos, eso es muy importante, y eventualmente registrar cada 6 a 12 meses si hay algún cambio. Si hay algún cambio, lo podemos sacar. En el caso que tengamos una lesión más grande, entre 1 a 3 horas, el riesgo de malignizarse aumenta, y ahí podemos conversar con el paciente, seguirlo más de cerca, o de frente podemos ya sugerir una resección por sobre la observación. El tema se pone un poco más complejo cuando tenemos lesiones de más de 3 horas, entre 3 a 5 o hasta 6 horas. Ahí ya la observación no es una opción porque hay muy alto riesgo de que eventualmente se convierta en un melanoma. Y acá deberíamos entonces hacer una biopsia excisional, sacar toda la lesión, crioterapia y eventualmente ver si necesitamos o no membrana amniótica. Y lo que se hace aún más complejo es cuando tenemos lesiones muy extensas, porque en más de 6 horas, si sacamos toda esa conjuntiva, va a ser aún peor para la superficie ocular del paciente. Y lo que vamos a hacer acá entonces es lo que se llama un mapeo histológico, que implica hacer varias biopsias incisionales en 4 cuadrantes. Sacar biopsias de la lesión, incluyendo el cuadrante donde no presente lesiones, es decir, el cuadrante sano. Y ahí vamos a ver si es que tiene o no tiene atipia. Si no tiene atipia, sabemos que no tiene riesgo de malignización, según los estudios que vimos. Y acá vamos a observar más de cerca a este paciente. Si es que presenta atipia, entonces lo que nosotros deberíamos hacer es sugerir la resección total, ¿cierto? Haciendo la técnica que conversamos y usando membrana amniótica porque esta es una lesión muy grande. O también tenemos la opción de manejo médico. De hecho, este es un caso clínico presentado por la doctora Carol Shields, que es un paciente con una PAM en casi 12 horas, que fue tratada con mitomicina C004%, que lo usaron de la siguiente forma. Se lo dan 4 veces al día por una semana y después una semana de descanso. Y eso era un ciclo. Hizo 6 ciclos en total, o sea, 12 semanas en total, y como podemos ver en el post-tratamiento, esta lesión había casi desaparecido en su totalidad. Y si son un poco más familiares con temas de lesiones neoplásicas de la superficie conjuntival, estarán pensando, ¿y sirve el 5-fluorouracilo como sirven las lesiones escamosas? Y la verdad es que se ha mostrado que el 5-fluorouracilo no es tan útil en estas lesiones, no es tan efectiva, y acá el de elección es en este caso la mitomicina. Vimos también que el PAM es una lesión que puede recurrir frecuentemente, entonces si recurre, lógico, podemos sacarlo, si es que nos queda conjuntiva. Podemos hacer tratamiento con mitomicina o eventualmente algo que se sugiere es hacer crioterapia aislada, que algunos dicen que hasta se puede hacer en la consulta, aunque yo no me atrevería a hacer eso. Pero entonces, resumiendo las indicaciones quirúrgicas, nosotros vamos a operar a un paciente con PAM cuando presenta atipia, ¿cierto? Si hacemos esta biopsia de mapeo y presenta atipia, la vamos a sacar. Si tiene una extensión de más de 2 a 3 horas por riesgo de malignización, o si tenemos una sospecha clínica de malignidad, es decir, si el paciente tiene antecedente de melanoma conjuntival o cutáneo, se ha visto que tiene más riesgo. Si presenta nodularidad, recordemos que esta es una lesión clásicamente plana, o si es una lesión muy vascularizada que nos llame la atención, podríamos sugerir sacar. Entonces pasemos ya a lo último de esta reunión, que es el melanoma conjuntival, que es tranquilamente la lesión más temida de la presentación de hoy. El melanoma conjuntival se define como una lesión claramente maligna, ¿cierto? Comúnmente pigmentada, vamos a ver por qué comúnmente, y que puede presentar nodularidad, clásicamente nodulares como levantada, y vascularización intrínseca, presenta muchos vasos. La incidencia, esta es una enfermedad sumamente rara, es 0,5 por millón de habitantes al año, en verdad es muy, muy raro. Clínicamente, esto ya es una lesión que le da lo mismo todo. No respeta ninguna barrera anatómica prácticamente. Invade conjuntiva vulvar un 60%, pero el 40% compromete la córnea, fornix, conjuntiva tarsal. Acá no hay mucho respeto por estas estructuras. Entonces, insisto, si vemos estructuras melanocíticas ya en la conjuntiva vulvar nasal o temporal, es más probable que sea benigno, pero en otros sitios puede ser maligno. En términos clínicos, esta es una lesión que, como les dije, es clásicamente vascularizada y nodular. Esta puede ser bien elevada. Pero lo que nosotros esperaríamos es que fuera muy melanótica, ¿cierto? Sin embargo, no es tan así en otro estudio, nuevamente, el de los Shields, de 382 casos de melanoma. Ellos vieron que un 20%, es decir, 1 en 5, no presentaba ningún grado de melanosis. Entonces acá tenemos una lesión que perfectamente podríamos pensar que es otro tumor. A veces podríamos pensar que hasta que son tumores escamosos, pero la verdad es un melanoma que tiene mucho peor pronóstico que otras neoplasias de la superficie. Entonces tenemos que tener ojo con eso también.
En términos de historia natural es muy importante entender de dónde viene este melanoma, ¿cierto? Viene de una PAM en un 74%, según los estudios de los Shields, viene de un NEUS, que ocurre en un 7%, o se vio que en un 19% de los casos este era un melanoma de nuevo, es decir, revisaron la ficha de todos estos pacientes y un 19% no tenía descripción de ninguna lesión melanocítica en la conjuntiva previo al melanoma, es decir, este era un melanoma que surgió de la nada. ¿Y por qué es importante entender esto? Y la respuesta es porque se vio que el pronóstico de este melanoma está directamente relacionado a su origen. Por ejemplo, a 10 años, el riesgo de metástasis en pacientes que tenían un melanoma que vino de una PAM era de 25%, al igual que aquellos que tenían un melanoma que venía de un NEUS. Mientras que si tenían un melanoma de nuevo, es decir, que surgió de la nada, el riesgo de metástasis a 10 años aumentaba al doble, al 50%. Y esto se condice directamente con el riesgo de muerte, que a 10 años ellos vieron que era de 9% en aquellos melanomas originarios de PAM o de NEUS, pero que era de 35%, casi 4 veces más alto en los pacientes que tenían un melanoma de la nada. Entonces, entender si es que tenían algo antes nos va a poder ayudar al paciente a entender cuál es el pronóstico de esta enfermedad. Y hay otros factores que se asocian también a riesgo de muerte. Los que están descritos son localización en el fornix, en la carúncula o en el pliegue, principalmente por la dificultad para sacarlo, que sea un tumor nodular, es decir, se piensa también por el tema del tamaño, y finalmente por el grosor. Esto se relaciona un poco a lo que es el Breslow en dermatología, ¿cierto? Que un tumor más grande habla un poco más de su capacidad invasora. Entonces esto también debemos tenerlo en consideración al momento de conversar con el paciente cuál es el pronóstico. Entonces, finalmente, el manejo de un melanoma es mucho más complejo que lo que ya hemos conversado antes. Esto ya requiere una evaluación oncológica. Vamos a tener que etapificar el melanoma. Vamos a tener que conversar con un equipo multidisciplinario gigante, ¿cierto? Deberíamos incluir sí o sí oncólogos. Deberíamos estudiar completamente al paciente, ver si es que tiene alguna metástasis ya. Debemos involucrar radiólogos en esto. Es algo mucho más complejo. Y nosotros como oftalmólogos tenemos entonces tres opciones: tratamiento médico, crioterapia, cirugía. Acá observar, lógico, deja de ser una opción. En términos quirúrgicos, la técnica es la misma que ya conversamos, por eso la presenté antes, de esta resección no touch, ¿cierto? Dry field, crioterapia, eventualmente se puede usar membrana amniótica y anillo de simbléfaro, porque como son resecciones más grandes, para evitar esta complicación. Pero si quieren saber un poco como alguna choreza quirúrgica, se ha descrito el uso de marcar un linfonodo centinela, ¿cierto? En pacientes con melanoma conjuntival. Sin embargo, esto es una cirugía mucho más grande. Involucramos otorrinos, a cirujanos de cabeza y cuello, que no todos tenemos cerca, pero es una cirugía mucho más compleja, ¿cierto? Y algunos artículos un poco más nuevos han puesto en dudas cuál es el real beneficio de hacer esto en términos de la sobrevida del paciente. Pero para que vean, nosotros oftalmólogos también tenemos y podemos marcar el linfonodo centinela, y esto eventualmente podría ser útil a futuro. El manejo médico acá no es, rara vez va a ser la primera línea. Es de especial utilidad en los pacientes que tienen lesiones irresecables, en los pacientes que tienen márgenes positivos después de la cirugía, de ser algo coadyuvante, o en pacientes que presenten una recurrencia. Pero recordemos que acá esto es un cáncer muy maligno, ¿cierto? Tenemos que sacarlo. Y si no se puede, acá llega a ser una opción la mitomicina. Pero siempre recordemos que sus efectos adversos podemos eventualmente causar un defecto epitelial persistente en estos pacientes, causar un déficit de stem cells, pero bueno, si es para salvarle la vida, a veces es razonable, ¿cierto? Otras alternativas de manejo médico incluyen el interferón y la radioterapia local. Se ha visto que semillas radioactivas localmente también pueden tener algún beneficio en esta entidad. En términos de recurrencia, estos no son números de recurrencia del melanoma, son números de recurrencia de pigmento. No se debiese tolerar ninguna recurrencia de pigmento. Es decir, si nosotros operamos un paciente de melanoma y vuelve a presentar melanocitos en esa misma zona, hay que hacer algo al respecto. Y lo que se puede hacer es tratamiento médico, crioterapia o nuevamente ir y sacar esa lesión. El riesgo de que vuelva a aparecer pigmento es de a 10 años casi 60%, es decir, es una lesión que frecuentemente recurre. Insisto, no necesariamente es que recurra el melanoma, pero con que recurran células melanocíticas ya es suficiente para tener que hacer algo. Entonces ya vimos las tres principales lesiones que íbamos a hablar hoy día, y para ir cerrando quiero resumir un poco cómo nos vamos a enfrentar a este mundo de las lesiones melanocíticas, ¿cierto? Especialmente enfocándonos en las que vimos. Burdamente tenemos dos enfrentamientos. Uno es observar y controlar periódicamente, y el otro es tratar, principalmente con cirugía, pero vimos que hay otras alternativas.
En el nevus es fácil, si pensamos que es un nevus clínicamente, tiene quistes, ¿cierto? Está en una posición benigna, lo vamos a observar. Si es un melanoma y tiene cosas de malignidad, ¿cierto? Nodular, vascularizado, lo vamos a sacar. La duda queda más cuando queda entre medio, como es el PAM, ¿cierto? Que es una lesión técnicamente premaligna. Y acá vamos a decidir en base a la extensión. Si tenemos una lesión chica, de menos de 1 hora, podemos observarlo. Si tenemos una lesión más grande, pero no tan grande, entre 2 a 5 horas, podemos sacarlo en su totalidad. Mientras que si tenemos una lesión ya muy extensa en la conjuntiva, donde sacarlo completamente va a ser un poco más deleterio, vamos a hacer lo que son estas biopsias incisionales, ¿cierto? Este mapeo histológico. Si tiene ningún grado, si el paciente no presenta ningún grado de atipia en la biopsia, vamos a observarlo. Sabemos que no hay riesgo técnicamente de malignización. Mientras que si presenta atipia, deberíamos extirparlo. Esta es una lesión que con alta probabilidad va a malignizarse. Entonces, si quiero que se queden con algo en la presentación, en verdad esta diapo resume los últimos 20 minutos que estuve hablando. Así que sería esto. Hay otra lesión que ya les mencioné antes, que es el CAM, excepto esta melanosis conjuntival relacionada a la complexión racial. Y eso es algo que probablemente va a ser lo que con más frecuencia van a ver. Empiecen a fijarse en sus pacientes y se van a dar cuenta. Pero eso, en términos de ir cerrando la presentación, mis conclusiones son que son muy frecuentes las lesiones melanocíticas de la conjuntiva. Empiecen a fijarse más, empiecen a familiarizarse un poco, busquen si es que tiene o no tiene quistes, vean si es que está en la carúncula, revisen la carúncula porque frecuentemente la tiene, y empiecen a ver en pacientes con coloración de la piel un poco más oscura que tienen esta melanosis conjuntival bilateral. Y acá lo más importante es observar. El registro fotográfico es muy importante. Saquen fotos con su celular, con lo que sea. Yo sé que lo hacen. Y eso a futuro ayuda mucho para comparar la lesión, si es que ha cambiado. Y en verdad uno termina agradeciendo en el futuro haber sacado esas fotos. La técnica quirúrgica acá es la resección sin tocar la lesión y con doble crioterapia. Esa 100% va a ser nuestra primera elección en términos quirúrgicos. Y esta cuarta conclusión la pongo acá porque no la podemos poner siempre en oftalmología, pero detectar esto, manejarlo, operar a los pacientes, guiarlo hacia otros especialistas, eventualmente puede, en estos casos, salvarles la vida. Así que eso. Esa era la presentación de lesiones melanocíticas. En verdad, un tema que me gusta harto. Y eso. Si tienen dudas, por favor, pregunten lo que quieran. ¿Puedes No sé si hacernos más? les... ¿Cómo? ¿Puedes hacernos más? Ah, yo feliz. Hola Yo Lucas, feliz. oye, primero que todo Hola, agradecerte, usted. tremenda presentación y muchas gracias por tu disposición a trabajar aquí en el programa, ¿cierto? De los Sachi Clínica Pasteur, siempre muy buena disposición has tenido, así que de verdad que te agradezco y te felicito porque es muy interesante la presentación, la manera de sistematizar todo, muy buenas imágenes y este es un tema que es bien transversal, digamos, por último, para tener pautas de cuándo derivar al paciente, si es que uno no va a ser el que lo va a tratar. Así que muy útil y muchas gracias de nuevo, Lucas. No, muchas gracias a ustedes por recibirme. Yo, en verdad, encantado de participar de todas estas cosas docentes. Ustedes ya saben. Así que muchas gracias. El CAM, que hablábamos que era bilateral perilimbar benigno, Ajá. con personas de piel más pigmentada, pero ¿estos no tienen ningún riesgo de malignizar? Mira, es difícil estudiar eso porque los estudios que han biopsiado el tema del CAM, hay un par, vieron que en verdad el riesgo de que el CAM mismo malignice es cero. La duda es cuando en algunos pacientes puede pasar que un PAM, que sí es premaligno, sea bilateral. Y ahí clínicamente es muy difícil diferenciarlas. ¿Cachai? Entonces, si yo te digo CAM es una lesión benigna, ¿ya? En teoría no hay riesgo de malignización, pero es imposible garantizar así 100% que no sea en verdad un PAM bilateral, que es raro, es bien raro, pero insisto, es difícil. De hecho, el mismo Nebus, que yo digo que es una lesión benigna, y los autores dicen es una lesión benigna, tranquilo, igual un riesgo de malignización de 1%, sí, eran como 7 años, yo lo encontré menor, pero igual es una lesión benigna. El CAM, quédense tranquilo. Muy bien, muchas gracias.
Y de hecho, fíjense, yo eso es lo que más frecuentemente veo. Ustedes se empiezan a fijar y lo van a ver en casi todos sus pacientes.